Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood. Antes que nada, la crítica no va a tener spoilers, así que vamos a hablar de ella en términos generales. Dirigida, producida y actuada por el legendario ya Clint Eastwood. ¿Y por qué es importante esto? Porque la verdad esto es ya casi de un récord Guinness, la verdad. El señor, el 31 de mayo de este año, cumplió 91 años. Entonces, muy probablemente cuando actuó en esta película tenía 90 años. Y la verdad, eso sí es impresionante. O sea, si de por sí el trabajo de dirección es bastante complicado, la producción es todavía más, y además actuar en ella. O sea, esto sí, la verdad, yo no lo esperaba. Yo pensé que, imagínense, yo pensé que su última película como actor iba a ser El Gran Torino, digo, de las que él dirigió. Después salió en otra que no dirigió él, y luego salió en La Mula, también de él, hace unos 3 4 años, y tú decías, uff, el señor está bastante mayor, así que la verdad es muy impresionante. Pero bueno, la historia de esta película nos narra que este señor Clint Eastwood interpreta a un vaquero que trabajaba en el rodeo, pero en un momento determinado se le acabó su carrera porque se lesionó en una caída. Entonces, el jefe de este rodeo y como de este rancho, pues lo tiene ahí como trabajando en ciertas cosas. Sin embargo, hay un momento determinado en donde lo corre. Para esto estamos en la época de finales de los 70. Entonces, un año después vuelve este señor, este jefe, con él y lo contrata, o digamos lo vuelve a contratar para que vaya por su hijo de 13 años a México. Resulta que parece que ser que le dice que él lo quiere tener cerca a su hijo, sin embargo, él había tenido una relación con una mexicana y pues el hijo se quedó con la madre, pero con el paso del tiempo se ha ido echando a perder y le han llegado notificaciones que anda en pelea de gallos y que se está metiendo con gente criminal y así. Para esto el personaje de Clint Eastwood pues pregunta, ¿y por qué no mandas a la policía o así? Y él empieza a decir que tanto él como la policía no se pueden involucrar por cierta situación o por la otra. Entonces nuestro personaje protagónico pues viaja de Estados Unidos a México en camioneta y pues va directamente incluso a la Ciudad de México, a la capital, para ir por el hijo de este señor y regresarlo a los Estados Unidos, o más bien llevarlo a los Estados Unidos. Eh, y efectivamente llega a México y entonces empieza toda esta aventura. Si se percatan, es un western. O sea, contemporáneo, pero eso es lo que es un western y, y a fin de cuentas, pues en un principio podría ser una huida, ¿no? O sea, es el rescate del hijo para la huida, para llevarlo con el padre. Obviamente, dentro de esta historia hay muchos matices y hay muchas cuestiones del porqué de las cosas, ¿no? Pero eso es en términos generales. A nivel técnico, la película no es una excepción. O sea, como siempre, Clint Eastwood es muy bueno en esto. Es uno de los directores más sobrios que existe en Hollywood. Yo creo que después de David Fincher es el más sobrio. O sea, la fotografía siempre está perfecta, los colores son siempre grisáceos, como tirados a la oscuridad. Insisto, es muy elegante, es muy sobrio. La música está muy bien hecha, porque queda perfectamente con todo lo que está ocurriendo. Y el señor maneja la cámara pues como pocos, ¿no? Clint Eastwood ha sido un grandísimo director y yo creo que en los últimos 20, 25 años ha mantenido un cierto nivel a nivel estético y a nivel técnico que es bastante alto, ¿no? Con respecto a la historia, es muy simple, la verdad sí, es muy simple. Sin embargo, pues tiene todos
los elementos de western, o sea, y también todos los ganchos. El personaje está en el punto A, tiene que ir al punto B, luego en el punto C es la cúspide y luego regresa al punto A. Aquí este personaje no regresa al punto A, regresa al punto B. Pero esa es una manera de hacer una construcción de este género. O sea, el western siempre se ha manejado de esa manera, incluso hasta Centauros del Desierto o The Searchers en inglés, de John Ford, que vendría siendo uno de los westerns más grandes de la historia, pues tiene esa construcción de la historia. Eso no quiere decir que sea un género malo, sin embargo, pues sí tiene sus reglas y todos la han seguido, así que pues por eso a mí no me saca de onda esta situación de que, pues sí, la verdad la historia es bastante simple, pero tiene una lógica por el contexto que quieren narrar. Con respecto a las actuaciones, creo que en general todos están muy bien. El joven, muchos dicen que el joven puede ser el nuevo Anthony Quinn y para nada, o sea, no, tranquilos, basta de decir tonterías de eso. Anthony Quinn fue una leyenda increíble. Este joven está iniciando y bueno, pues hizo lo que se le pidió. Igual los villanos, posiblemente pueden ser un poco caricaturescos, posiblemente, pero volvemos a lo mismo, están en un western. Hay mucha gente que critica esta película por cómo ponen a México. Y yo creo que a mí no me molesta para nada. Si bien es cierto que cuando llega a la Ciudad de México, nuestro personaje protagónico, pues hay dos paneos generales de la Ciudad de México, pues ahí no se ve mal, pues es la Ciudad de México. Y si se ve mal, pues entonces quiere decir que la Ciudad de México pues está mal. O sea, pues es un paneo normal de lo que se ve, ¿no? Luego son planos muy cerrados, llega a una casa y pues son planos demasiado cerrados para darte cuenta cómo te está poniendo a México. Cierto, te pone una pelea de gallos porque la historia te lo pone y la historia más bien lo necesita. Y pues realmente dices, pues ¿cómo va a ser una pelea de gallos? No te la puede poner de otra manera. Obviamente tiene que ser en un lugar bajo, tiene que ser en un lugar complicado. O sea, no va a haber pelea de gallos en todas las esquinas aquí en México, pues no. Entonces, te lo ponen en un punto determinado, pero también es un plano muy cerrado. Yo pienso al revés, creo que las carreteras se supone que lo va a pasar por Texas. Entonces, pues definitivamente la pasada, pues o era por Tamaulipas o era por Coahuila. Y la verdad, pues yo vivo en Monterrey, estoy en Nuevo León y las carreteras, pues no son como las de México, no son como las de Tamaulipas, ni tampoco son como las de Coahuila, porque en la película se ven muy bonitas. O sea, se nota que se filmó en Nuevo México, no se filmó en México la película, porque la verdad no había ni un bache. Y por Dios, aquí en México estamos llenos de baches. Entonces, no, yo creo que la carretera se ve muy bonita e incluso se ve demasiado segura. En estos momentos las carreteras, por Dios, ya sabemos las complicaciones que hay en México, principalmente en Tamaulipas, ¿no? Y aquí te la ponen casi idílico. Hay un momento determinado donde estos dos personajes llegan a un rancho y es un rancho que está cerca de la frontera. Y dices tú, pero si el rancho toda la gente es buena, o sea, todos son buena gente, todos los tratan bien hasta cierto punto, les interesa la protección de los animales, perdón, ¿dónde existe ese rancho? Ese rancho es idílico, con todo respeto, pero no, los ranchos cerca de la frontera no son así en México. O sea, entonces yo pienso al revés, creo que nos pone demasiado bien en la película. Ahora, sí es cierto que existen ciertos clichés y ciertos estereotipos que ocurren mucho en los western, por ejemplo, como en Grupo Salvaje, aquella película de Sam Peckinpah. Es lo mismo, cuando cruzan a México, pues se ve México como siempre se ve, o sea, con cactus, pero eso también no solamente es un estereotipo mexicano, sino también es un cliché del género western. Entonces aquí es lo mismo, estamos viendo un western. Y es cierto que hay ciertas frases, hay un momento en donde el personaje Clint Eastwood le dice al joven, nosotros los estadounidenses nos enfermamos con el agua que tomamos de México, con el agua sucia que tomamos de México. Y el joven le dice, no, los que están sucios son ustedes por dentro y por eso se mueren en sus sanitarios. Entonces, si nos vamos a enojar los mexicanos por la frase de Clint Eastwood, pues entonces los estadounidenses se deberían enojar con la frase que le dice el joven. Porque ellos, los personajes, desde un principio te das cuenta que se llevan de esa manera.
O sea, se llevan de estarse insultando, pero cordialmente. Es una manera de llevarse. O sea, eso es algo que incluso lo hace en el Gran Torino con el Oriental. Y, y, y está muy bien, o sea, de hecho, da mucha risa. Incluso con lo del macho, el cry macho, que al final de cuentas el gallo es el que se llama macho y todo eso, pero hay un momento determinado en donde el joven le dice, todo lo que hagan los vaqueros estadounidenses, nosotros los vaqueros mexicanos lo hacemos mejor porque nosotros somos más, el término que dice, somos más chingones, somos más machos. Y él le dice, qué lástima por ti porque tú eres mitad gringo. Y luego posteriormente le dice, quítate esas ideas, le dice al joven, quítate esas ideas del macho, eso no te va a llevar a nada. Eso no es nada bueno. Yo también me sentía muy así y la verdad no sirve para nada. Entonces, hasta el momento es hasta medio moralino. O sea, hasta el momento, por eso yo no entiendo cuál es la crítica. Sí tiene defectos. Primero, es una película que ya nos ha contado miles de veces Clint Eastwood. Incluso, ya nos la contó con El Gran Torino. Pero El Gran Torino es una mejor película. ¿Por qué? Porque trae una crítica social más interesante y además la historia en sí es mucho más compleja. Y el otro defecto que yo encuentro es que al final, ya en el tercer acto y justo los últimos 10 minutos, creo que la termina muy atrás. En las cuestiones técnicas no hablé de la edición. Creo que la edición no me gustó al final. O sea, me gusta cómo termina la historia, pero no me gusta cómo está ejecutada. Creo que fue muy rápido. Creo que la escena del baile, así lo digo en términos generales porque no estoy spoileando nada, la escena del baile está muy entrecortada y creo que hasta es un fragmento repetido de escenas anteriores. No sé si fue por lo de la pandemia, no sé si la tuvo que terminar antes, no sé si el señor a lo mejor se sintió mal, no lo sé. La verdad es increíble lo que hace Clint Eastwood como actor. O sea, para sus 90 años, o sea, el señor hasta monta un caballo. O sea, así de sencillo. Se agacha, maneja una camioneta constantemente, luego un carro. O sea, es increíble eso. Entonces, sí, yo le veo esos peros, o sea, es una historia que ya hemos visto mucho, es una historia simple y además es algo que creo que al final le faltó metraje o de plano la cortaron así porque había empezado la pandemia o había tenido algún problema de presupuesto, no sé, pero la cortan muy abruptamente. Insisto, el joven a lo mejor hay momentos en que se sale de su papel, puede ser que también eso esté mal. Y sí, hay ciertos elementos caricaturescos que pues te sacan del drama, que a final de cuentas el drama sigue siendo simple. Yo le pongo 3 estrellas de 5. Creo que está bien la película, a mí me entretuvo, me da mucha alegría ver que Clint Eastwood sigue con esta energía. Claro que es un señor ya bastante mayor y se nota cuando camina, cuando se mueve, pero la verdad es increíble que todavía sigamos teniéndolo haciendo cine y además que siga actuando. Posiblemente esta es la despedida de Clint Eastwood y como despedida de él frente a la pantalla, creo que termina de manera bastante tierna. Eso es algo que no ocurría en El Gran Torino. Cuando se dijo que posiblemente sea su última película como actor en El Gran Torino, decía, se fue de manera bastante violenta cómo termina aquel personaje. Este no, este termina de manera bastante tierna, bastante tranquila, bastante, hasta con su bolero, ¿no? De fondo. Supongo que no va a ser su última película como director porque él quiere seguir dirigiendo y adelante, es un gran director. Entonces, sí, 3 estrellas de 5 es correcto, está bien, pero sí tiene muchos clichés, sí tiene muchos estereotipos, sí es una historia, como lo he dicho, simple, básica, tiene muchos peros en algunos momentos de lógica, también, tiene el corte de edición no es del todo correcto al final. No es una de sus mejores películas, no estamos hablando de Los Imperdonables, pero tampoco es una de sus bajitas, creo que no, creo que está en término medio y creo que es increíble que un señor de esa edad nos entregue este producto, porque jóvenes nos están entregando películas mucho más inferiores que esto. Entonces, respetos al señor, a la leyenda Clint Eastwood.
Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, acuérdense, agréguenme en Letterboxd César Soto y vamos a seguir subiendo más material.